buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos sean nuevamente a un Revival Evening. Espero que hayan tenido una excelente semana y un excelente sábado. Nosotros estamos súper emocionados, como siempre, para compartir palabra de Dios con ustedes. De nuevo, espero que hayan tenido una excelente semana, que estén súper bien. Y bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a tener una palabra muy chiva, un mensaje, siento yo, que es muy importante para todas las personas. Como he dicho anteriormente, que creen o no creen en Dios, un tema muy fuerte, muy importante en nuestras vidas, como lo es el perdón. Antes de empezar, vamos a orar para poner todo en las manos de Dios. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tú nos has traído con bien, con vida, Señor, porque nos has llenado, Señor, de tu amor y nos has cubierto con tu manto hasta este momento, Padre. Te pido, Señor, en este momento, que esta palabra que vamos a compartir, Señor, tú la bendigas, Señor, que seas tú directamente, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que esté hablando por mí, que no sea yo, Señor, el protagonista de este momento, sino que seas tú, Señor, el que esté llenando este espacio, Señor, de tu presencia y de tu amor, Señor, para que nos enseñes, Señor, con tu palabra, cómo podemos hacer esto, cómo podemos perdonar, cómo podemos aceptar el perdón de otras personas y cómo podemos entender cuál es nuestro modelo para perdonar. Padre Celestial, en este momento te pido, Señor, que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones, Señor, y que esta palabra se siembre en tierra fértil, Padre, para que perdure por horas, días, meses, años, generaciones, Señor, y que sea para tu gloria y no la de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas el dirigente, Señor, que seas el que tome control de este momento y de este espacio, Señor, porque todo es para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Como decía, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, el perdón. Para los que se están sumando hasta ahora, bienvenidos sean a un nuevo Revival Evening. Entonces, bueno, el motivo por el cual estoy hablando de eso claramente es porque Dios nos dio el mensaje, pero también porque me estaba viendo una serie de un pastor, como he hablado anteriormente, Michael Todd, que es un pastor que yo admiro mucho. Me gusta mucho la manera en que Dios ha trabajado por medio de él y he aprendido mucho de él, pero he aprendido con una serie que le está llevando. Y bueno, no solo he aprendido, sino que también lo he creído profundamente, que el perdonar es una parte esencial de la vida del cristiano. Y a veces nos enfocamos, o hemos hablado anteriormente, de la fe, del amor, paciencia, que pedimos sabiduría y demás, pero el perdón es algo esencial también del cristiano. Es parte esencial de la vida cristiana. Pero para poder practicar y entender, recibir y dar ese perdón, hay que entender cuál es la manera correcta y cuál es nuestro modelo para poder perdonar. Y hay dos situaciones en un mismo libro de la Biblia que capturan, creo que en esencia, lo que es el perdón. Y tal vez esto a veces lo pasamos por alto, lo vemos en películas, esas dos historias que voy a comentar, pero no le damos o no profundizamos en qué tan importante es eso. La primera está en Lucas 23, en el capítulo 13, del versículo 13 al 23, que dice lo siguiente. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre, diciendo que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no le he encontrado culpable en ninguna de las partes de las que lo acusan. Ni tampoco Herodes, puesto que nos lo ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero todos juntos comenzaron a gritar, fuera con ese, déjanos libre a Barrabás. A este Barrabás lo habían metido a la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez Pilato les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificaran, y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Y normalmente cuando leemos estos versículos, ¿verdad?, de la crucifixión de Jesús, nos centramos, ¿verdad?, en el dolor que pudo haber sentido Cristo, en la situación o lo injusto que era, o cómo, qué tan extraño era que gente que lo estaba siguiendo de repente quería crucificarlo, y cómo estos maestros de la ley podían condicionar tanto el espacio que querían crucificar a Jesús, incluso la gente que
que en algún momento vio sus milagros, que vio lo que él había hecho por el mundo. Pero hay otra perspectiva que Dios puso en mi corazón y es Barrabás, la perspectiva de Barrabás. Yo no sé, pero ahí decía en el versículo, dice, él sí había pecado, él había sido parte de una rebelión y había matado y todo. O sea, él sí había hecho daño, él sí merecía estar en la cárcel. Es lo que diríamos desde una perspectiva humana. Y me traía a la mente, no sé si ustedes han visto esta película de Jesús de Nazaret, que todo el mundo ve en Semana Santa, en la parte cuando sucede esto, que sacan a Jesús y sacan a Barrabás y entonces empiezan a gritar y sale Barrabás, ¿verdad? Todo cabizbajo con unas cadenas y como diciendo, bueno, ya sé qué es lo que va a pasar porque yo hice mal. Y la gente empieza a gritar, liberen a Barrabás. Y él como que se asusta y vuelve a ver y entonces ya se enfuerza, sí, liberen a Barrabás. Y yo lo que me imagino es, ok, o sea, él entendía que él sí merecía estar ahí, él sí merecía esa sentencia, él merecía haber estado en la cárcel. Y posiblemente venía pensando, este Jesús no hizo nada, lo van a liberar y yo estoy sentenciado, ya perdí mi vida. ¿Qué voy a hacer? Pero esa es la esencia del perdón. Es que ahí en ese espacio podemos capturar lo que es el perdón de Dios hacia nosotros. Barrabás merecía, Barrabás había hecho mal, Barrabás había hecho algo y por eso estaba en la cárcel. Jesús no había hecho nada. Ahí varias veces le dijo Pilato y 3 veces intentó que lo dejaran libre, pero la gente insistió tanto que lo terminaron crucificando. Era parte de lo que tenía que pasar. Pero lo que quiero enfatizar es, Barrabás tenía que estar ahí. Barrabás merecía esa sentencia. Jesús no. Sin embargo, fue Jesús el que murió en la cruz. Jesús fue el que fue crucificado. Jesús murió por Barrabás. Y lo que estoy dando a entender en ese momento es sí, nosotros somos Barrabás, o fuimos Barrabás. Nosotros sí merecíamos morir, nosotros merecíamos el castigo. Pero cuando Cristo vino a morir por nosotros, recibimos ese perdón. Fuimos libres, como liberaron a Barrabás, que no merecía, porque él había muerto, él había matado, disculpe, digo. Él había matado, había sido parte de una rebelión y él merecía. Pero Cristo lo hizo salvo. Y eso es lo que hay que entender. Nosotros hemos recibido ese perdón. Eso es nuestro modelo a seguir de perdón. Cuando nosotros hemos recibido un perdón que no escatima, que no le importa, que no ha hecho nada, y aún así nosotros que sí merecíamos ese castigo, Él se dio a Él mismo, se dio su espacio en el cielo, se rindió ante las autoridades de la tierra, murió por nosotros y nos perdonó cuando sí merecíamos ese castigo que Él recibió. Y ese es nuestro modelo a seguir, pero va más allá. Y creo que en este capítulo, o en esta parte del capítulo, se captura un poco más esa esencia. Y entonces vamos a saltar bueno, estamos leyendo del 23, igual, pero vamos a leer del 39 al 43. Los versículos del 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Dice lo siguiente. Entonces cuando ya Cristo estaba crucificado y lo habían levantado y la gente ya estaba pasando a burlarse de él y demás, y pasa lo siguiente. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Por el otro lo reprendió a su compañero diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso a mí me parece demasiado impactante, porque volvemos a lo mismo, son dos personas que merecían ese castigo y Jesús no. Y aún así, en medio de ese dolor, en medio de estar rozado en una cruz, yo me imagino, sabiendo que ya estaba a punto de consumar eso, Él encuentra gracia para decirle a una persona que se acaba de arrepentir, usted va a estar conmigo en el paraíso. Y yo me lo imagino, porque están los tres y alguno diciéndole como, usted no es Dios, usted no es Cristo, el otro le está diciendo, sálvese, sálvenos, ya que usted es tan poderoso, sálvese y sálvenos a nosotros también, de paso, hágalo. Y el otro
Yo imagino al otro, el criminal que en realidad sí entiende el nivel o el poder de Dios en esa cruz diciendo como, cállese, ¿verdad? O sea, cállese, usted no sabe lo que está hablando, téngale miedo a Dios, tenga temor de Dios. Y me impresiona que eso sea una conversación mientras están crucificados. O sea, yo no sé dónde sacan fuerzas porque yo no me imagino el dolor que es sentir eso. Y él está así en esa cruz diciendo, hey, cállese, en serio, tenga miedo a Dios, nosotros merecemos esto y él no. Pero lo más impactante es cuando él dice, Dios, vea, yo lo estoy reprendiendo a él, pero yo también hice mal. Pero yo sé que usted es Dios y cuando empieza a reinar, acuérdese de mí, por favor. Yo no hice mucho tiempo, no hice el bien y sí merezco esto, pero acuérdese de mí. Pero lo más impresionante, aún más que eso, es la respuesta de Dios, porque Jesús no dice como, él no se queda ahí y dice como, bueno, vea, usted hizo esto y usted hizo esto, voy a pensarlo, tengo que hablar con Dios. No, él no dice, bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? No pone un pero. Él en el momento dice, usted va a estar en el paraíso conmigo. Hoy. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, es la respuesta de Jesús. Él no se pone a cuentas con el criminal, él no le achaca lo que hizo, él no le dice, va a tener que hacer esto para poder llegar, no le dice, tiene que pagarme, vaya, no dice nada de eso, él no lo piensa. Jesús no escatima y le dice, hoy va a estar en el paraíso conmigo. Y es que a mí me parece impresionante porque hay que entender esto y para fraccionar este versículo hay que entender varias cosas. El perdón de Dios es inmediato. Como dije, Jesús no lo piensa dos veces, él no se pone a cuentas con el criminal, no le dice qué es lo que tiene que hacer, no le dice nada, es inmediato. Él le dice, hoy usted va a estar conmigo en el paraíso. Él está dejando de lado el pasado, está dejando de lado todo lo que él hizo, porque él vio el corazón de esa persona en ese momento. Y esencialmente es lo mismo con nosotros. En este momento, imagínense que en ese momento ni siquiera se había consumado lo que tenía que hacer Jesús y ya estaba perdonando y diciendo a la gente que él iba a ir al paraíso con él. Ahora que ya se consumó la obra de Cristo, ahora ¿qué tan diferente va a ser? Si nosotros llegamos con un corazón sincero y le decimos a Dios, hey Dios, sí, hice algo que estaba mal y lo reconozco, pero acuérdese de mí, por favor. Y Cristo está, me voy a acordar de usted. Usted va a estar salvo. Usted está salvo. Como dije hace unas semanas cuando di palabra, a veces uno piensa que Dios, cuando uno se equivoca, está tan listo para castigarlo a uno, pero en realidad está tan listo para perdonarlo. Dios, antes de que usted se equivoque, ya está listo para perdonarlo. Él está como, que puede que se equivocó, perdonado. Y en esencia eso es lo que captura este texto. Hay que tener un corazón sincero, tenemos que tener un corazón sincero ante Dios. Y cuando Dios ve ese corazón sincero es cuando Él nos dice, usted está perdonado. Y no es por sus obras, no es por lo que usted está haciendo en este momento, no es por lo que usted hizo, sino porque usted tiene un corazón sincero y sensible ante lo que yo estoy profesando. Otra parte que a mí me parece muy interesante es que el criminal que se arrepiente o que le pide a Dios, a Cristo que se recuerde de él, hizo algo muy importante antes de hablar con Cristo. Y fue callar a la persona que le estaba burlando de él. Y uno diría como, ay, qué respetuoso usar la palabra callar o silenciar. Ponga el adjetivo que quiera, silenciar, callar, ponga el adjetivo que quiera. Pero es muy importante que a veces en la vida nosotros tenemos que hacer eso. A veces va a haber gente que se está burlando de lo que nosotros queremos, de nuestra fe, de nuestras convicciones, del camino que nos llama Jesús a hacer, a seguir. A veces Dios va a decir, usted está loco, ¿cómo usted va a ir a hacer eso? ¿Cómo usted va a dejar lo más importante? ¿Cómo usted va a irse del trabajo? ¿Cómo usted va a dejar de estudiar? ¿Cómo usted va a dejar a su familia? ¿Cómo usted va a hacer lo que sea? Porque Cristo le dijo, o porque usted cree que Dios le dijo que hiciera eso. Y hay que en serio silenciar esas cosas. A veces esos pensamientos, si no los silenciamos, pueden afectar y que nos desviemos de nuestro camino, de lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, como lo dije, es importante que Él silenció al que estaba insultándolo.
Y es normal, como dije, a veces van a burlar, no nos van a creer, nos van a insultar. Y lamentablemente, a veces simplemente hay que llegar y decir, bueno, sí, cállese. No quiero escuchar lo que usted me está diciendo porque yo estoy seguro que lo que yo estoy haciendo es lo que Dios me dijo que hiciera. Yo estoy seguro que esto que estoy haciendo, esta decisión que estoy tomando, aunque no sea fácil ni siquiera para mí, aunque no sea lo que yo quiero, yo sé que si Dios me dijo que lo hiciera, es porque Él va a hacer que eso prospere. Va a ser un camino que aunque yo la vea difícil, Él va a estar a mi lado. Y prefiero tomar ese camino en el que Dios esté a mi lado a tomar la vida fácil que yo quiero. Y que si algo pasa, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo de quién agarrarme. Entonces, como le dije, hay que callar. Y aún más importante, otra cosa que yo saqué de esto es que el criminal que está callando al otro no tuvo una discusión. O sea, no fue una discusión, no fue que él le dijo, él le contestó y que entonces vea esto, no, que vea que Cristo aquí no. Él lo dijo con autoridad, dijo, vea, ponga atención, usted no tiene miedo de Dios. Nosotros merecemos esto, él no. Y ahí se acabó. No fue sí, es que, pero vea, no intentó explicar, él habló con autoridad y no fue una discusión, insisto, él simplemente lo reprendió y reprendió la mala actitud. Y se enfocó en lo que es realmente importante, que era Cristo. Una vez él reprendió, le dijo a Cristo, hey, acuérdese de mí, y ya vemos el resultado. E insisto, esos también somos usted y yo. Ojalá seamos el criminal que volvió a ver a Cristo y dijo, acuérdese de mí, pero vea lo que él hizo. Y es que en serio, o sea, son 4 versículos, pero están tan cargados de información, hay tanta revelación en esos 4 versículos, que vea que es todo un proceso, todo un pensamiento, toda una línea de cosas que pasaron en esos 4 versículos, que en serio son reveladores para la vida. Y estamos hablando de 4 versículos que son tan reveladores que esto podría costar demasiado aplicarlo en la vida, pero si usted practica y entiende que tiene que silenciar esas voces que le dicen no siga lo que Dios está diciendo, y que usted no tiene que entrar en discusión con personas que no están entendiendo que Dios está hablando con usted y que Dios le está diciendo a usted cuál es el camino que tiene que seguir, y que solo tiene que reprenderlo para enfocarse en lo que Cristo quiere para usted. Cuando usted empieza a practicar eso, usted se le va a hacer más fácil. Va a empezar a entender que es fácil. Porque entonces ya, de hacerlo 1, 2, 3 veces, ya después usted cuando viene a la parte y se lo reprendo, ¡pum!, ya se acabó. Porque yo estoy tan seguro de eso que Cristo tiene para mí, que yo ni siquiera me veo obligado a hacer caso a esas cosas que me quieren distraer. Pero, a lo que vamos con el perdón de nuevo. Veamos y entendamos de una manera más grande, macro, estas 2 historias. Y es que si esto es el perdón que tiene Dios hacia nosotros, este nivel de perdón en el que Él no escatima, no se pone a cuentas, en que no importa si usted realmente era culpable y Él no, Él toma la pertenencia de esa mala actitud, de ese pecado que usted tenía, y lo perdona, sin escatimar, sin pensarlo 2 veces. Si ese es nuestro modelo, porque ese es el modelo a seguir, Cristo es el modelo a seguir, y Él perdonó sin ni siquiera ser culpable y tomó las culpas suyas y las mías también para perdonarnos a todos, y tomó un castigo que no merecía. Si ese es nuestro ejemplo, ¿cuál debería ser el perdón que nosotros deberíamos tener con otras personas? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo cree usted que debería ser ese perdón que deberíamos tener? Si nuestro rol a seguir es ese, ¿no cree que nosotros deberíamos perdonar incluso a esas mismas personas que nos están diciendo que Cristo no, que Dios no habla con usted, o que ese camino que usted está tomando, usted está loco? Y es que en esencia reprender no significa que usted tiene que tener o que tiene que crear un sentimiento de odio hacia esa otra persona. Usted reprende porque usted está seguro de lo que usted cree y de sus convicciones. Eso no significa ni le da potestad de odiar o de no querer o de ignorar a otras personas. De ignorar no en el sentido de no escuchar lo que están diciendo, sino de tratar mal a otras personas. Entonces, incluso si ese es el perdón que tiene Cristo para nosotros y el que nosotros deberíamos darle a otras personas, no debería ser ese mismo perdón que nos demos a nosotros mismos. A veces es lo más difícil. A veces hablamos de perdonar a otras personas o que otras personas nos perdonen, pero
realmente difícil es perdonarse uno mismo, perdonarse en esos momentos en los que usted dijo, ok, yo sabía que no tenía que hacer eso, y Dios me dijo que no lo hiciera, y me puso obstáculos y aún lo hice. O sea, me dio igual y aún pequé. Perdonémonos por esos momentos, porque Dios ya nos perdonó, pero a veces tenemos tanta dificultad para perdonarnos a nosotros mismos que no recibimos el perdón de Dios. Y quiero cerrar con este versículo de Juan, en Juan el capítulo 15, en el versículo 16, para que entendamos que no es que nosotros llegamos a esto, llegamos a este perdón porque nosotros queremos. No llegamos a este perdón o recibimos este perdón porque nosotros andamos haciendo obras o porque estamos buscando este perdón. Sí hay que buscarlo, hay que arrepentirse de corazón, pero vea lo que dice Cristo en este versículo. Juan 15, 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y eso a mí me parece increíble. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros pecáramos, antes de que nosotros tomáramos decisiones, Cristo ya nos había elegido. Y por eso tenemos ese perdón, eso es gracia. Por eso le pusimos a ese live perdón sin condición. Y bueno, el video se va a llamar así en YouTube, Facebook, donde lo quiera ver, donde sea que lo vea. Perdón sin condición, porque no hay condiciones para ese perdón de Dios. Así, de la misma manera, no debería haber condiciones para nosotros poder perdonar a otras personas. Y que toma un proceso, porque a veces sí nos pudieron haber lastimado, que sí, que eso que hizo esa persona a mí me dolió y aún me cuesta ver a esa persona, sí, pero abramos ese espacio en nuestro corazón para poder perdonar sin condición, así como Dios nos perdonó a nosotros. Porque, ¿cómo vamos a nosotros, si nosotros recibimos ese perdón de Dios, si lo recibimos completamente, ese perdón de Dios para poder ser salvos, ¿por qué no lo vamos a dar? O, incluso, eso es con lo que hay que tener más cuidado, si nosotros no estamos dando perdón, significa que no estamos recibiendo totalmente ese perdón de Dios. Entonces es tiempo en serio de examinarnos, empezar a trabajar en decir, hey, esta persona todavía me cuesta, pero tengo que empezar a orar por esta persona, tengo que pedirle a Dios que me ilumine para poder perdonar a esta persona, porque tal vez solo no puedo, y siempre va a ser así, siempre va a ser que necesito las fuerzas de Dios para poder perdonar a esta persona, para que esta persona me perdone, y perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a orar para que Dios nos ilumine, para que nos enseñe si tenemos personas que perdonar, si hay personas que no nos han perdonado, si tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, si necesitamos entender de una manera más profunda el perdón que Dios nos dio, pidámosle a Dios para eso. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, porque sé que has llenado más de un corazón, así como llenaste el mío, Señor. Entender, Señor, que parte de nuestra vida cristiana el perdón es algo fundamental, Señor, porque en esencia, Señor, es quien tú eres. Está lleno de gracia, Señor, de perdón, Señor, sin condiciones, sin trabas, sin pensamientos, sin ajuste de cuentas, Señor. Tú estás listo para perdonar en todo momento, porque Cristo no escatimó ir a la cruz, no lo pensó dos veces por nosotros, incluso antes de que pecáramos ya se había dado. 2000 años atrás, Señor, los pecados que estamos cometiendo en este momento ya tenían una solución. Padre, te pido que nos enseñes, Señor, que nos abra los ojos, que nos guíes, Señor, para poder aprender a perdonar así como tú nos has perdonado a nosotros, Señor, que podamos recibir tanto ese perdón, Señor, que lo demos sin pensar, que hayamos recibido tanto ese perdón de Cristo, Señor, que podamos darle a otras personas ese perdón que recibimos de ti, Padre Celestial. Te pido, Señor, que en este momento, si alguien necesita empezar ese proceso de perdonar, Señor, que no es fácil, Señor, porque sabemos que a veces personas nos han lastimado, o que hemos lastimado a otras personas, o que nos hemos lastimado a nosotros mismos, incluso, Padre Celestial. Te pido que abras ese espacio en nuestro corazón, Señor, para poder entender, Señor, el nivel y la magnitud de la importancia del perdón en nuestras vidas, Señor. En estas fechas, Señor, vienen momentos en los que hay dolor, a veces hay angustia, a veces hay descontento familiar, fechas en las que deberíamos estar unidos, Señor, no solo como una familia, sino como una comunidad.
no solo como una denominación de cristianos que creemos en lo que tú has hecho, Señor, y lo que vas a hacer y lo que seguirás haciendo a lo largo del tiempo, Señor, pero poder unirnos como una humanidad consciente, Señor, consciente, y que podamos compartir ese perdón, Señor, con personas que creen en ti, que no creen en ti, Señor, y poder indiscriminadamente, Señor, poder compartir ese perdón que tú nos has dado, Señor, del cual nos has llenado y por el cual podemos decir que ahora somos salvos. Te pido, Padre Celestial, en este momento, si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo y siente fuertemente en este momento que es el día en el que va a entregar su vida a Cristo, Señor, te pido, Señor, que inundes ese espacio, Señor, esa persona que está detrás de la cámara, que le llenes el corazón, Señor, de tu presencia, que pueda entrar en esta nueva experiencia, Señor, que es vivir contigo con un propósito, Señor, con un estilo de vida, Señor, y una manera de ver las cosas que no se compara nada más. Que pueda sentir tu presencia y que le pongas ángeles, Señor, y personas que le guíen en este camino, que entiendan que no es una decisión que el día que usted acepta a Cristo tiene que volverse una persona perfecta, pero sí que empieza un proceso en el que Dios va a ir trabajando en nosotros. No somos perfectos, Señor, pero queremos ser correctos ante tus ojos, queremos hacer las cosas bien y sabemos que cada uno está en un proceso en el que cada día vamos mejorando, Señor, para asemejarnos más a la obra que tú tienes para nosotros y poder ser perfectos en tus convicciones y en tus planes. Padre Celestial, bendice a cada uno que está detrás de la pantalla, a las familias, a cada persona, Señor. Bendice este ministerio, Señor, que has puesto en nuestras manos. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, por las cosas que aún no nos damos cuenta si has hecho, Señor. Te agradecemos demasiado por eso. Y te pido que nos acompañes a cada uno de nosotros, tanto los que estamos acá como los que están detrás de la pantalla, que podamos sentir tu presencia a lo largo de esta semana que empieza y que a lo largo de este sábado también podamos estar listos, Señor, para poder trabajar para tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por compartir con nosotros. Como dije, en serio, el perdón es todo un proceso y no sienta que ahorita porque vimos esa palabra y usted dijo, uy, sí, tengo que perdonar, que tiene que ir a perdonar ya. El perdón también es un proceso y también también lleva mucha sanación, entendimiento, introspección y entender que lo conoce antes, como dije, o sea, no significa, perdonar no significa que, bueno, ya no me duele, porque no significa eso. A veces no lo que nos hicieron o lo que hicimos puede doler todavía, pero el perdón es aceptar que eso que hicimos no está bien y poder trabajar y sanar ese sentimiento. Espero que tengan un excelente sábado y muchas gracias por compartir con nosotros. Espero que hayan disfrutado la palabra y en serio que haya calado en ustedes. Lindo sábado, hasta luego.